Ai, ama, socorro! Berandu da, oso berandu! Itxaron! Hoxe lotxa, benetan! Ai, ama! Itxaron! Barkatu! ¿Qué ibais a empezar? ¿Sin él? Bueno, y sin nosotras que este año presentamos los premios junto a Souto. Que, bueno, ahora vendrá, digo yo. Socorro, ¿no te sientes todavía que no nos hemos presentado? Está muy cansada, porque hemos venido corriendo, como alma que lleva el viento. O al diablo, no me acuerdo muy bien cómo era el dicho. Bueno, yo soy Irune. Soy lechera. Reparto leche por las casas de mi pueblo, Guecho. Y a mi lado, a mi lado está Socorro. Socorro es la madre de Souto, mi novio. Y os damos las gracias por invitarnos a presentar los premios de nuestro escritor guechotarra más famoso, Ramiro Pinilla. Ay, Ramiro fue quien nos dio vida. Ramiro dice que vivimos en Andramari. Yo soy lechera, ya os he dicho. Y Souto, mi novio, era albañil. Pero cuando el Athletic le hizo ficha, se convirtió en futbolista. Y nada, ahí andamos, en la novela Aquella edad inolvidable. Y... ay, ama, estoy con las ropas de faena. Es que no me ha dado tiempo ni a cambiarme. Socorro, enséñales el libro mientras me cambio corriendo. Un segundito. Mirad, este es mi hijo, el futbolista del Athletic. El guapo, ¿eh? Enséñales las botas también. Las botas. Yo le regalé las botas. Sí, a ver. Así. Ya estoy casi. ¿Las veis? Sí, ¿no? Vista de lince. Bien, muy bien. Ya estoy. Bien. Y nada, que este año nos toca decir quiénes son las ganadoras y los ganadores. Estamos tan contentas. Ay, Ramiro, ayúdame. Escribiría. Irune, valiente, se subió al escenario, mientras Socorro la miraba orgullosa. Y Souto llegaba, digo yo. Bueno, voy a poner voz de presentadora. Arratsaldeon eta ongi etorri musike barrira. Aurten tradizio moduko bat gainditu dugu, non irailaren 13an ospatzen genuen gala hau Ramiro Pinillari egindako beste omenaldi bat, 97 urte beteko zituena. Baina uste dut barkatuko digula ikusten duenean bere izena daramaten sariak ospatzen ditugula musikebarriko areto honetan, Arrigunaga izenekoa, Getxon eta bere nobeletan duen lekurik gogokoena. Beraz, leku ezin hobea da Ramiro Pinilla Getxoko eleberri laburren eta Txiki Baskardo aurrentzako kontakizunen lehiaketaren 3. edizioak ospatzeko. Lehiaketa bi hauek talde pinilleskoaren ekimenetik sortu ziren, non Ramiroren lagun eta familiakoak dauden eta baita Getxoko udalaren laguntza ere. Ondo. Todos los años son especiales porque los ganadores y ganadoras sois diferentes. Pero este año hay pandemia. No me atrevo ni a decir el nombre. COVID-19. Lo tenía que decir. No habla. Ramiro le hizo muda por su sufrimiento, pero para decir el nombre tiene que hablar. ¿Ves a Souto, Socorro? Este hombre. Bueno, amantes, lo que os decía, que tenemos que cumplir con unos protocolos. Y son iru. Bat, mantener la distancia en todo momento. Bi, hay que llevar mascarilla. Nosotras aquí no llevamos para poder contaros las cosas y, bueno, porque somos de la misma unidad familiar. Burbuja. Eta iru, este año no hay picoteo. Año que nos toca venir y nada, a casa a cenar. Pero bueno, lo estoy haciendo bien, Socorro. Oh, noski, maitia. Sigo leyendo. Berba asko egin dudanez, isiltzeko ordua dela uste dut. Eta gure alkate Amaia Agirreri ona igo dadila eta sari banaketarekin hasi baino lehen hitz batzuk eskain diezazkigula eskatzeko. Vamos, Sokatito. Arratsaldeon guztioi, ongi etorriak. Ramiro Pinilla eta Txiki Baskardoren lehiaketaren 3. ediziora. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet, edizioko antolatzaileei musuko hauek egin dituzte aurten. Ikusten duzue Ramiroren selloarekin. Nik ezin dut eraman, betaurrekoak direla eta, baina gonbidatzen dizuet zuei ere eramatea, ze benetan detaile importantea eta politia da. Ez daukagu pikote horik,
baina hau izan dugu gaur, beraz, eskerrik asko. Getxo, Raminorentzat oinarrizko ardatz bat da. Ramirorentzat Getxoko inguruneak ezinbestekoak dira, bere liburu askotan agertzen dira. Eta Getxorentzat Ramiro ere oso pertsonai berezia eta garrantzitsua da. Zer Ramiroren bitartez Getxoko ingurune guztiak zabaldu dira hainbat eta hainbat irakurlere eskuetara. Beraz, poz handikoa da guretzat ekimen hau gaur hemen egin ahal izatea. Eta ekimen honei esker, Getxoko idazlerik famatuenari omenaldi hau egitea. Baina bi helburu jarraitzen ditugu ospakizun honekin. Alde batetik sormen literarioa bultzatu nahi dugu. Eta beste alde batetik hainbat belaunaldietako idazleen obrak ezagutzera eramaten gaitu. Beraz, espero dut urteetan zehar ospakizun hau egin ahal izatea. A pesar de su juventud, el concurso de novela corta Ramiro Pinilla ha contado con una notable acogida dentro y fuera de Euskadi y registra una participación cada vez mayor. Buena muestra de esa consolidación y de la calidad de los trabajos recibidos cada año es que todas las obras premiadas han sido publicadas o están en vías de publicación. Y confiamos en que también los premios de esta edición se vayan a ver publicados. Y yo os invito a que los leáis. Quiero además destacar el esfuerzo de todas las personas jóvenes que a lo largo de la pandemia, a lo largo del confinamiento, han seguido escribiendo y han presentado sus obras. De esta manera hemos podido disfrutar de una maravillosa lectura y así poder dar el premio también a los relatos infantiles Txiki Baskardo. Beraz, azkenik, agur esan eta ekitaldi honi jarraitu aurretik, Pinileska hiri kolektiboaren kideei ere eskerrak eman nahi dizkiet. Beraien lana, beraien esfuerzoa eta beraien ahaleginagatik gaur hemen aurkitzen bait gara guztiak. Beraz, eskerrik asko guztiei eta zuentzat da gaurko ekitaldia. Eskerrik asko. Vamos, Socorrito. Txiki Baskardo lehiaketako sariekin goezenez, inbidia pixka bat ematen ditaiek diploma jasotzeak, baina, urduri egongo ziren froga egitean, ezta? Ikusi nahi duzue? Ikusi dezagun irudi hauetan egun horretako argazkiak eta haien kontakizunen esaldi batzuk ere bai. Vamos con la entrega de premios Txiki Baskardo. A Txiki Baskardo también le conocemos. Los personajes de los libros nos conocemos entre nosotros. Pero bueno, esa es otra historia, otro día os cuento. Socorro, vete a buscar a Souto, a ver si se ha perdido. Vete a buscar a Souto, que no podemos seguir. Iaz ere, Ramiro Pinillak antolatzen zuen idazketa tailerraren garrantzia azpimarratu genuen. Eta nola honen bidez, heziketa eta mezenasgoa sustatzen zituela esan genuen.
Lehiaketa honek ideia hori pizkat jarraitzen du, eta finalistei, hau da, DBH-ko lehenengo mailako ikasle guztiei, Andanzas de Txiki Baskardo liburuaren esaldi batetik aurrera istorio bat idaztea proposatzen die. La frase con la que partían en esta edición era: y desde aquella altura vio una escena increíble. Eta euskarazko lehiaketan, eta garaiera hartatik sinestezinezko eskena bat ikusi zuen. A partir de ahí, contaron con 2 horas para desarrollar su historia. Parte hartu duten ikastetxe guztiei eskertu nahi diegu Ramiro Pinillaren lana edatzen laguntzeagatik, eta ikasleen artean literaturari buruzko interesa pizten egin duten lanagatik. Edizio honetan, honako hauek izan dira: Julio Caro Baroja Institutoa eta Santísima Trinidad ikastetxea. Euskarez idatzi duten finalistak ditugun lehen urtea da, bazen garaia. Vamos a dar un aplauso a todos los profesores que les han ayudado y les han animado. ¡Yo estoy aquí! ¡Ostras, llego justo con los aplausos! ¿Y tu ama qué? ¿Quién no quiere que le ayude? No pesa, no pesa. No va a pesar. Berandu, Souto, muy berandu. Maite zaitut, maite zaitut. Pilla, 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 patata torti. ¡Oye, Irune, pero qué guapa vienes! Vienes con ropas de domingo. ¿Has venido con la camiseta y el pantalón del Atleti? ¿Vas a salir en las fotos con la ropa de aldeano? A Ramiro le encantaba el Atleti. Siempre decía, en este mundo hay que tener algo grande por encima de nuestras cabezas. Unos tienen a Dios y otros al Atleti. Tú, Aita y yo, a los dos, a Dios y al Atleti. Sí, Ramiro solo al Atleti. Oye, ama, ¿cuánto hablas, no? Contenta te veo. Que sí, que lo he traído, que lo llevo por dentro. Este es mi novio, Souto, el Botas. Fue un jugador muy famoso del Athletic porque metió el gol del triunfo contra el Real Madrid. Gol histórico en la final de la Copa del Rey de 1943. El Athletic ganó la Copa por su golazo. Gol, gol, gol de Souto Menaya. Bacalao, 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 bacalao. ¡Falta! ¡Falta! ¡Piscinazo! ¡Piscinazo! ¡Falta! Ez urti. Souto, Irune, Naikola. Hay que seguir. Bere txanda da. Banoa. Como decía Irune, mi lecherita. Dijo con voz de presentador. Banoa, vale. Como decía Irune, mi lecherita, un buen ejemplo del trabajo de estos centros lo representan los y las 8 finalistas que nos acompañan hoy y que recibirán un diploma y un vale por 50 euros que podrán invertir en literatura en cualquier librería de Getxo. Diruz. Diploma hauek banatzeko eskatuko diogu ona igo dadila Irantzu Uriarteri, Getxo udaleko gobernu taldeko kultur zinegotzia. Diploma hauek banatzeko, bai, Irune. Protocolo, sí, gel, y solo tocamos el sobre y el diploma que nos diga. Perfecto, ya lo ha hecho, muy bien. Oso ondo. Van adelantadas. Orain, epaimaiaren akta irakurriko dut. Zuen kontakizunei buruzko aipamen txiki batekin. Eta irakurtzen dudan neurrian, eszenatokira igo zaiteztela eskatuko dizuet. Ematerako eta oroitzapeneko argazki bat egiteko. Ados? Bueno, guztiak prest? Bueno, es muy importante que subáis por esta zona del escenario, porque debemos mantener la distancia de seguridad, sobre todo con nosotros, que vamos sin mascarilla. Zaila da zuen selfietarako, bai? Baina diploma eta argazkia maskara jantzita egin beharko ditugu. Ya sabéis, siempre con la mascarilla puesta. Yo digo los nombres, hijo. Vale, mamá. Ay, que está desconocida, Irune, ¿eh? Desconocida. Comenzamos con los finalistas del Colegio Santísima Trinidad. El dueño de este primer diploma se nos muestra como conocedor del universo pinillesco. Con el buen manejo de sus personajes, crea una nueva aventura para Txiki Baskardo de novedoso final, en el que el mundo nuevo puede ayudar a mantener el mundo viejo. Podemos leer: Baskardo y Txiki Baskardo, entristecidos por la gran pérdida de miembros, se tiraron al acantilado de la galea y murieron. Pero el vasco, que se rascaba mucho la cabeza, inventó una máquina que le permitía viajar en el tiempo. Y entonces fue a cambiar lo que sucedió.
¡Julen Serrano! Julen Mesedes. Hemendik, Julen, hemendik. Oso ondo. Ay, Julen. Nuestra... Oso ondo. Puedes volver a tu sitio. Sí, tranquilo. Nuestra siguiente finalista... Nuestra siguiente finalista, con una imaginación desbordante, nos indica que enfrentarnos a nuestros miedos nos ayuda a superarlos, aunque se trate de algo tan grave como el miedo a la muerte. Y también nos habla de que, a menudo, escuchar los consejos de la gente que nos quiere de verdad nos hace la vida un poco más fácil. Como cuando escribe, ahora entiendo lo que decía mamá. Tenía que haberlo hecho caso cuando pude. Mamá, este igual es un poco difícil, mejor que lo diga yo. ¡Lucía Chocoyu! Eso onda, mamá, vale. Tiene que ser eso. Oso ondo, Lucía. Ai, Seguimos con los finalistas del centro Julio Caro Baroja. Gure hurrengo diploma eleberri beltzaren kutsua duen eta oso ondo egituratuta dagoen istorio baterako da. Trama eta denbora garapen ongi definituarekin. Eta gainera, oso ondo marrastutako pertsonaiak aurkezten dizkigu. ¡Arane Malax Echevarría! Arane, mesedes. Además, con la maraca. Marakarekin ondo. oso ondo. Este siguiente finalista desarrolla una historia imaginativa y divertida, muy cinematográfica, en la que nos presenta la incomodidad del cariño de los que están siempre a nuestro lado, aunque no estén de acuerdo con lo que hemos hecho, y la importancia de reflexionar antes de actuar para no meternos en demasiados líos en la vida. Como dice uno de los personajes, si te hubieras parado a pensar en las consecuencias, esto no habría pasado. ¡Alan Mauricio Martín! ¡Hala, Mesedes! Oso ondo, Alan. Y la siguiente finalista nos trae una historia cercana y agradable de leer, en la que se mezclan el amor por los animales y el sentimiento de culpa, que nunca debe paralizarnos, eso sí. Nos hace partícipes de cómo lo que cada cual no es capaz de hacer, si unimos fuerzas, lo podemos conseguir. ¡Catalina Vidal! Catalina Mesedes, además con el cencerro aquí. Bai. Venga, Es que me da jovear cencerro, va. Sí, dume. Lo estás haciendo genial. Esta finalista, con gran desenvoltura para la fabulación dramática, nos muestra la importancia de la amistad y de que nuestras amigas nos ayuden a salir de situaciones negativas que a veces no somos capaces de ver. Como muestra el siguiente párrafo, Betty hizo que Mía abriese los ojos. Le ayudó a deshacerse de sus amigas tóxicas y a hablar con sus padres para que ella se expresase como realmente se sentía. Ama! ¡Daria María Neves! Koitxo, esan dizut zentzerroarekin hemen ez egotu. Sí, tú. No le quitéis el momento a la tía. Estamos pasando vergüenza, ma. ¿Hemos terminado? No. No. Oso ondo, zorionak. Y también del Julio Caro Baroja es nuestra siguiente escritora.
Hurrengo egile irudimentzuak amaiera irekia duen ipuin batean egiten ditugu autoen garrantzia erakusten digu. Beti bide batetik eramaten gaituztelako eta beste batetik urrutzen gaituztelako. Gainera, bere istorioak genero estereotipoak hausten ditu. Protagonista une oro istorioaren pisua daraman neska ausart eta ausarta bihurtzean. ¡June Orbe! June, mesedez! Me queda alguna. Bai. Muy bien, el último de los finalistas nos enseña en su historia que quien tiene un sueño debe perseguirlo, por difícil que parezca, y que todo es posible cuando se cuenta con apoyo. Cito: sabía que lo iba a hacer bien, pero los nervios le podían un poco. Toda la familia le apoyaba y a él eso le daba mucha fuerza. Iker estuvo muchos días entrenando porque él quería ser el que hace espectáculos en el zoo y trabajar de eso. Siempre le había gustado, desde pequeño. Es su sueño y lo ha conseguido. Ay, Ama, horrela nola... No suena, espera. Ama, ¡Lancer de los Bueyes! ama, ostras, no le puse mucho orgulluan, Concho. Había que probar. Venga, me quito. Vaya, vete. Eskerrik asko finalistei, hain entrega errazak egiteagatik. Segurtasun protokoloak, parkaidazue, betetxeagatik eta bar. Zuen lekuetan jar zaitezkete. Bueno, gracias, Irantxu. Ya Ondo, bajado. Irantxu. Ya Ostras, está, ya hor cumplí. zaude ya, bueno, estás posik, ¿no? Todo bien, oso ondo. Luego te llamaremos otra vez. Hay mucho trajino ya Mamá, aquí. Mercedes, vale. Bueno, vamos con la entrega, continuamos. Hay 2 ganadores o ganadoras en nuestro concurso de Chiqui Bascardo. La categoría en castellano y en euskera. Recibirán diploma y una estupenda tablet de 10 pulgadas. Normalmente solemos leer el relato ganador después de entregar los regalos. ¿Pero no os parece mejor que leamos el relato ganador antes de desvelar a quién pertenece? Pues sí, ¿no? Bien. Claro. Para esto necesitamos la ayuda de Estíbaliz San Sebastián. Mesedes, Estíbaliz. Vámonos, que ya lo veo. Eso, nada más. Tenemos que retirar. Y desde aquella altura vio una escena increíble. Entonces, Chiqui Bascardo tiró unos objetos con pantalla de cristal y cuerpo de metal que los hombres del hierro llamaban mugikorra. Antes de tirar los objetos, unos días antes, Chiqui Bascardo estaba ahí, en el pueblo de Guecho, con el vasco que se rascaba mucho la cabeza. Y entonces le dijo a Chiqui Bascardo que quería que se fuera a su casa. Se fue. Pero Chiqui Bascardo sabía que tramaba algo, así que el siguiente día se fue a donde estaba su cabaña para espiarle, pero no estaba ahí. Varias horas después, le vio con una caja llena de cristales, metales, objetos de energía. Él sabía que iba a crear algo nuevo, así que avisó a Bascardo, pero cuando llegaron allí no había nada, ni rastro de los objetos ni del vasco que se rascaba mucho la cabeza. Varios días después, le encontró escondiendo algo detrás de él. ¿Qué se supone que es eso?, dijo Chiqui Bascardo. El vasco, que se rascaba mucho la cabeza, le dijo que nada nuevo y se marchó corriendo. Le persiguió durante horas hasta que el vasco, que se rascaba mucho la cabeza, arrojó el objeto al acantilado de la galea y Chiqui Bascardo se quedó satisfecho por ello. Al siguiente día, le pilló rascándose la cabeza con los objetos con pantalla de cristal y cuerpo de metal. Chiqui Bascardo, sin decir nada, le arrebató bruscamente la caja de los objetos y la tiró por el acantilado de la galea. El mes siguiente vinieron los hombres del hierro con armas modernas que querían darles a los hombres de la madera, pero estos dijeron que no. Un día, cuando la tormenta amenazaba a los vascos con sus poderosos rayos,
Bascardo maldijo al cielo con palabras tan malsonantes que cayeron 200 rayos en aquel lugar, casi aniquilando a todas las personas, pero de milagro no acertando en Bascardo. Entonces los hombres de la madera fueron disueltos y Bascardo y Chiqui Bascardo, entristecidos por la gran pérdida de miembros, se tiraron por el acantilado de la galea y murieron. El vasco, que se rascaba mucho la cabeza, inventó una máquina que le permitía viajar en el tiempo y entonces fue a cambiar lo sucedido para llegar a una nueva era donde los Bascardo y hombres de la madera que quedaban eran pocos pero bravos. En cuanto Chiqui Bascardo le vio, llamó a todos los de la tribu para que le encarcelaran. Y así es como los hombres de la madera de esa época se sienten satisfechos por haberle encarcelado, para mantener lo viejo en aquel precioso pueblo. Después de todo aquello, los hombres de la madera celebraron una fiesta donde todos se divertían y hacían lo viejo. Pero al final el mundo entero ya estaba habitado por hombres del hierro. Así que al final, aquel que sabía de la tierra de la madera se le consideraba hombre del hierro. Y así fue. Pero un día, los Bascardo se vieron amenazados por unos hombres con armas de pólvora y los Bascardo tuvieron que huir de esa zona y se dispersaron a vivir en muchos bosques, ya que no podían vivir en su tierra. Se dice que los objetos que se arrojaban ahí se utilizaban de inspiración para crear mucho de lo nuevo. Julen Serrano Arrieta. Un segundito, Julen. Julen, ahora mismo te dan el premio. Espera, ¿a quién tiene que subir a dárselo? Gracias, Estivaliz, uste dut, edo? No, Siortza. Ziortza. Siortza, necesitamos que Siortza, subas... mesedez. Siortza, ven. Que subas a darle el premio. A darle el Te premio, nos has vale. adelantado diciendo quién era el ganador y ya ha subido. Entonces necesitamos a Siortza que le dé el premio. Menos mal que te eso, tengo. La Julen. ganadora del año pasado, ¿no? Eso es. Protocolo de gel. Ahorita. Orain Puedes bai, hacer la orain entrega. bai. Ahora, Para ti, vaya. para ti, Hartu, cógelo, Julen. es para ti. Es tuyo. ¡Me lo has ganado tú! A ver, argazkia. Lo de las palabras. Sí. Zorionak guztiei parte hartagatik. Zorionak, eta Juleni eskatuko diot, mesedez hitz batzuk esateko. Julen, por favor, unas palabras, a ver qué nos puedes decir. Siortza, puedes volver a tu sitio. Bai, Ziurtza. Pues estoy bastante feliz por haber ganado esto y pues me ha parecido muy bien. Oso ondo. Con tus Jul. Kontuz. Zorionak, Julen! Orain, euskarazko kontaketa irabazlekin goaz. Eta horretaz gozatu ahal izateko, Irune Pascualen laguntza behar dugu eszenatoki honetan, mesedez. Eta garaiera hartatik sinestezineko eskena bat ikusi zuen. Sagaztia kaleko plazan neskatxa bat zegoen txakurtxo batekin. Bapatean, txakurra zaunka egiten hasi zan. Neskatxa eserita zegoela, azkar-azkar jeiki eta txakurra begiratu zuen. Zer gertatzen da zuri, esan zion guztiz beldurtuta. Txakurra, erantzun bezala, lurrera erori eta bere azken zaunkadarekin hil egin zen. Ezen ezer gehiago jakin oiane deitutako neskatzaz. Hala, horrek ez du beldurrik ematen, esaten du Naiarak beldurrarekin. Hori esaten duzu beldurrizkaka egin zarelako, erantzuten dio Laurak ausart. Ez da egia, esaten dio Naiarak, eta bulkoarekin jotzen du burroka bukatzeko. Baina ez du borrokarik bukatu, hasi baizik. Lau nesken bere burkoak hartu eta borrokatzen hasten dira.
Bukatzean, 10 minutuko gauza, neskatzak lurrera botatzen dira guztiz nekatuta. Egia esan behar duzue, beldurtu zarete, esaten die Maitek, historia honen asmatzaileak. Ni bai, aitortzen du Julenek, beldurti utzi data. Ni pizkatxo bat bakarrik, azkenean esaten du Naiarak, baina pizka bat bakarrik, Ba ni ez naz beldurtu. Lauretatik ausartena, beldurrezko pelikulekin barre egiten duena, nola demontre beldurtuko dau, pentsatzen du Maitek. Bueno, bai, baina historioa ondo dago ezta, galdetzen du Maitek guztiz pozik. Bai, autortu beharra dago, historioa oso ondo dago, esaten dio Julenek. Bai, segurazki klaseko mutilak akastuko egingo ziren, esaten dio Laurak eta ez bakarrik Maite pozik egoteko. Klaseko mutilak beldurti utza dira. Atea gutxinaka irekitzen da eta papatean Maiteren aita agertzen da. Neskak, oheratu behar zarete, esaten du Jonek, Maiteren aita. Bihar lanera joan behar da, goiz eta oraingoz ez du lorik egin. Ados, esaten dute lau neskek batera eta gero barrez lertzen dira. Jon begiratu eta ohera joaten dira Laurak. Argia itzali eta atea itxi aita. Jonek hori egiten du eta bere ohera joaten da. Zein ona den bere neskatxoa. Hurrengo egunean, larun bata izanik, neskak 11etan esnatzen dira eta gozaltzera joaten dira komunera joan eta gero noski. Aste bat eta gero, institutoan daudela, patio ordua hasi bezain laster, Laura bere lagunak bilatzen hasten dira korrika. Bapatean eskailera batzuetan aurkitzen ditu. Neskak, oihu egiten die, neskak, korrika doa beraien ganantz. Zer, esaten die Julenek lasai egon? Oiane deitutako neskatza bat hilda Sagaztia kalean. Norbaitek hilditu bera eta bere txakurra zuri. Nola? Hori ezin da izan, esaten du Naiarak. Bai, bada, eta ez jakin nola, esaten dio Laurak. Oso beldurtuta nago, esaten du Julenek. Eta ni, hau, Naiara da. Ba ni, Maitek esaten du bere lagunak bezarkatzen. Ni ere bai beldurtuta nago, baina pizka bat bakarrik, esaten du Laurak. Beste momentu batean barrez hasiko ziren, baina orain ezinezkoa. Klaseak bukatu dira eta bakoitza bere etxeran abiatu da beldurtuta. Arratsaldean geratuko gara, oihu egiten du Maitek kaldeko beste puntatik. Noski! Maite etxera ailegatu da eta bere ama aurkitu du margosten. Ama, gero neskekin joango naz, esaten dio Maitek. Bai, nola ez, esaten dio ondo entzun gabe. Laurak eta laurdenetan, Lorea, Maiteren ama, kaldera joaten da eta 5etan Maite bere lagunekin joan da, ez daki zer gertatuko den. Kaixo, Lorea, badakizu Maite etxean dagoen? Galdetzen dio Jonek. Bai, uste dut etxean dagoela. Ondo, agur, eta musu batekin joaten da. 10 dira, eta neskak kalean daude. Ez dago inor ere ez. Sagaztia kalera joan dira, ia zerbait aurkitzen duten. Hemen ez dago ezerrez. Joan gaitezke, esaten die Julenek. Lasai egon, ez da ezerrez gertatuko, erantzuten dio Naiarak Julenen lasaitzeko. Bapatean, gizon bat ateratzen da kale batetik. Beltzez doa eta pistola bat darama eskuan. Laurak laban bat ateratzen du bete poltsikotik eta pausu bat ematen du aurrerantz. Gizonak tiro egiten dio pentsatu gabe. Beren eskatua etxean dago. Laura lurrera erortzen da, hilda. Eta Maitek labana botatzen dio bihotzerantz apuntatzen eta gizona lurrera erortzen da hau ere bai hilda. Orduan, bere aurpegia ikusten du. Bere aita da. Bere aitak Laura hildu. Berak bere aita hildu. Oiuk asnatzen da eta bere senarrak Mikelek besarkada bat ematen dio. Hau, amets gaizto bat izan da, baina orain dela 20 urtekoa ez. Bizitza gogorra da. Oso gogorra. Aurpegia ohea barruan eskutatzen du eta lo egiten saiatzen da.
pentsatzen hasten da. Nola demontre jakin zuen bere aitako Janirena? Orduan gogoratzen da. Jaten zen den Baskal orduan eta bere aitak esan zion, hor dago Jane bere txakurrarekin. Bai, bere txakurra zuri deitzen da. Ezin dut neskatza hori jasan. Lasa egon lastana. 2 pertsona hil zituen, nahi gabe. Eskerrik asko, Irune, eta sari hau emateko, Irantzu Uriarteri eskatuko diogu berriro ona etortzeko. Txiki Baskardo, bai, parkatu. Bagoaz. Prest? Bai. Txiki Baskardo, 3. edizio honen irabazlea, euskaraz, Arane Malas Etxebarria da, Julio Caro Baroja zentrukoa, zorionak. Bestaldean, hemen bai. Zorionak. Zorionak guztiei parte hartzeagatik eta Araneri eskatuko diot hitz batzuk esateko gure atrilean, mesedez. Bai, bagoaz. Pues ez nuen espero, ni uste nuen nire June lagunak irabazi behar zuela, baina bueno, eta tableta ondo datorkigu, ze daukaguna pizka bat zaharra dago, así que ondo. Eta hori. Oso ondo? Zorionak. Zorionak! Zorionak, Arane! Oye, recató, ama. ¿Les has contado lo que me pasó? No, lo que pasó, pasó y ya está. Otros peores cosas les pasan. ¿Por qué no les habéis contado lo que me pasó? Sí, sí les he contado. ¿Cómo gritó todo San Mamés? ¡Go! ¡Hala, que sigo yo! Irune, voz de presentadora, ¿eh? Y ahora entregaremos el premio de novela en castellano. En esta tercera edición se han recibido 141 obras de los géneros más diversos. Y quiero volver a destacar que 7 de ellas han sido de autores guetotarras, lo que es sencillamente impresionante. Sari hauek emateko berriro ere, Amaia Agirreren laguntza beharko dut, eta baita Maria Bengoarena ere Ramiro Pinillaren alarguna. Maria Bengoa. Luzamendutan ibili gabe eta hau ere irakurketari buruz doanez, epaimahaiaren epaia irakurtzera noa. El premio a la modalidad en castellano está dotado con 6.000 euros, trofeo conmemorativo y una ayuda de 1.000 euros en caso de que la obra sea publicada. El jurado destaca la capacidad de la autora para novelar una historia real. Considera que se ha dotado al personaje central de una voz verosímil y cercana, que sin caer en la sobredocumentación ni en un exceso de artificio, ha logrado reflejar de forma gráfica una época muy concreta. Del mismo modo, el jurado quiere destacar la habilidad demostrada para mantener la tensión narrativa de una historia dramática que no cae en el sentimentalismo, pero que no coarta la emoción. Por último, subraya que la novela rescata a un personaje histórico, la periodista Juana Mir, cuya aportación periodística fue notable en los años anteriores a la Guerra del 36. Y la ganadora es, por la novela La decisión de Juana Mir, Ascensión Badiola Aristimuño. Felicidades, sí, podéis bajar. Ascensión, si quieres decir unas palabras, podéis bajar. Eskerrik asko guztioi. Eskerrak eman nahi dizkiet, sariaren arduradunei, tribunalekoei, eta historia honen irakurlei ere. Nik historia honen berri eman egin nahi nuen, eta Ramiro Pinillaren saria da nire ustez
modurik egokiena. Después de dar las gracias a los organizadores de este premio y en especial al tribunal y a los que han leído la historia, que han permitido que la historia de Juana Mir se quede clasificada o quede premiada, pues tengo que decir que hace ya 10 años, en el año 2010, cuando el editor de Chertoa me pidió que fuese a la Feria del Libro de Bilbao, en el Arenal, en un stand, había un señor al lado mío, sentado, con chapela, sentado en una banqueta, y en ese momento yo no me di cuenta de quién era. Pero le vi empezar a firmar libros, me firmaba Solo un muerto más, creo, que fue la novela que firmaba en aquel momento, y de repente dije, ahí va, pues sí es Ramiro Pinilla. Claro, yo estaba emocionada, yo era novata y bueno, él tenía una cola larga de gente para firmar libros y sin embargo a mí me preguntaban el precio de sus libros, como si fuese una dependiente más en el stand. 10 años después estoy encantada, os podéis imaginar, de estar aquí y de poder recibir el premio. Pero a mí en realidad me han pedido que hable de Juana Mir, que explique quién fue Juana Mir y qué decisión es la que tomó, que eso no os lo voy a contar porque entonces no leéis la novela. Pero bueno, Juana Mir fue sobre todo una mujer valiente. Fue una mujer que era hija de periodista, era de Pamplona, Navarra, y llegó a Bilbao siendo joven, siendo adolescente, como muchos de los que hemos visto aquí ahora que han ganado los relatos de Chiqui Bascardo. Y bueno, ella veía a su padre escribir y le empezó a entrar, digamos, la afición, ¿no?, por la escritura. Años después, cuando su padre muere, consigue entrar en el periódico La Tarde, era un periódico independiente que estaba en la calle Correo bilbaína, y bueno, pues al principio solo le dejaban hacer pues, la agenda, el tiempo, cosas así, ¿no? Pero poco a poco ella consigue ir ganando un huequito hasta que consigue una columna que se llama La mujer escribe. Estamos hablando de un tiempo en el que las mujeres no eran periodistas, era un mundo de hombres nada más, un mundo hostil, muy competitivo, en el que era muy difícil salir adelante. Juana utiliza esa columna para empezar a explicar lo que piensa sobre esa época prebélica, estamos antes de la Guerra Civil, antes de la Segunda Guerra Mundial, y ella, en un tono pacifista, bueno, pues escribe artículos de opinión. Digamos que su artículo cumbre, de alguna manera, es cuando habla del bombardeo de Guernica y el bombardeo de Durango, en el que murió tanta gente. Al final, eso es lo que, bueno, pues cuando llega el ejército de ocupación, le lleva ante un consejo de guerra. Y ya no puedo contaros nada más porque son 120 páginas de novela. Y os desvelaría al final y tampoco es cuestión. Entonces, bueno, lo que sí quiero deciros es que esta novela se va a publicar, la va a publicar Chertoa y espero que salga en breve. Esto es todo. Eskerrik asko guztioi. Zorionak. Bueno. Orain, badakizue sari honen ematea egiteko, norbait ez lagutza eskatu behar dudala, ezta? Da, orduan, Begoña Pinilla, mesedez, gure omenalduaren alaba, eta Amaia gure alkatea, berriro ere, zure laguntza behar dugu. Bueno, gure irabazlea uste dut ohituta dagoela agertokietara saria jasotzera igotzera. Duela egun batzuk, iragarri baitzen Donostia Hiria Kutxa literatur sarien 55 edizioan ere irabazi duela. Euskarazko modalitatearen saria da 6.000 euroekin saritua, horitzapenezko trofeo bat eta 1.000 euro lan argitaratzen baldin bada. Euskarazko modalitatean irabazi duen eleberriari buruz epaimaiak dio hurrengoa. Pertsona, tenemos un poquito de lío, ¿listo? Bai. Epaimaiaren dio hurrengoa. Pertsonaia nagusia da nobelaren ekarpenik bitxiena, oso ondo karakterizatua. Egoera zail, ia esperpentiko batetik sortua. Zail, desagertuz doan familia eta auzo giro batetik datorrelako. Esperpentiko, zirku batekin harreman estuan dagoelako, gure mundu moderno deshumanizatuaren simboloa agian. Kontalari zena, nabaria da nobelak duen beste ekarpen interesgarria ere. Garai bateko industriaren gainberaren eta aldi berean zirkuaren gainberaren deskripzioa. Oso barrutik egina. Ez gainbegira da historiko batez baizik eta pertsonaien bizipen garratzen bitartez. Eta irabazlea da
hanka hautsiak, Mikel Aion Korral. Zorionak. Zorionak. Hitz batzuk esan nahi badituzu. Bueno, eskerrik asko. Esan zidaten pare bat minutuz hitz egiteko. Eta ez dakite ze arriskutsua naizen ni mikrofono baten aurrean. Orduan, ez dute zer ekarri idatzita, ekarri zerbait idatzita, baina postit txikitxo batean. Horrela, ea 2 minutuak bakarrik. Ea 2 minutu bakarrik nagoen. Ez dakit, bueno, azkar. Lehenbizi, eskerrik asko antolatzaileei, udalari eta elkarteari eta denei ez, bai politikariei, udaleko langilei, denei. Oso erreza izaten da, eta askotan entzuten ditu, garai hauetan ere asko entzuten dira kulturaren, literaturaren aldeko mezuak, baina gero kulturak hitzez aparte ere bestelako babesak behar ditu, ez? Eta oso eskertzekoa da horrelako ekitaldiak, horrelako ekintzak ere kulturak behar dituelako, ezta? Hace poco leía la magia que a veces tiene Internet, ¿no? Me topé con una entrevista que le habían hecho a Ramiro Pinilla y casi sin querer llegué allí, ya sabéis, empiezas por un sitio y vete a saber dónde acabas y leía como Ramiro decía que a él le gustaba mucho escribir, que disfrutaba mucho, ¿no? Para mí es un tormento escribir. Es verdad que me gusta, no puedo dejar de hacerlo, pero este es un buen consejo, sobre todo hoy que también hay mucha gente joven que empieza a escribir, ¿no? Un escritor famoso, no recuerdo quién, decía que cuando le pedían un consejo para la gente joven que empezaba a escribir, él respondía que dejen de escribir. Si pueden, que no escriban. Pero si no podéis dejar de escribir, pues escribid. Pero si podéis dejar de escribir, eso sí, leed mucho. Bueno, decía, ¿ves? Es que ya se me han ido los 2 minutos, creo. Bueno, decía Pinilla eso, que le gustaba mucho. A mí me cuesta muchísimo. Entonces, bueno, agradecer también, es casi como con cada palabra se me va como un pedacito, es como si me arrancan la piel a jirones, ¿no? Y agradecer, por lo tanto, al jurado, bueno, pues que haya valorado el trabajo hecho. Y bueno, por último, agradecer también a la Brit, a Telmo, a Matxin, a Gabriela, a Yert, eta Scarleti. Hau dian, lagunak, gaizki ari dira pasatzen, orain jende asko ari da gaizki pasatzen, ez dira garaionak, lana galdu zuten, zirko batean lan egiten zuten, eta lana galdu zuten. Eta erabaki zuten zerbait egin behar zutela, ezta? Zirela geratuko besoak gurutzatuta. Eta erabaki zuten elkartzea eta denak ziren artistak eta haien kontura zirkoa berriro irekitzea. Orain dela gutxi novela ona aurkeztu nuenean, Scarletek deitu zidan, bera Kaliforniakoa da, eta bere Kaliforniako kontatu nion, novela aurkeztu nuela, eta bere Kaliforniako ingeles horretan esan ziane, break a leg, apurtu hanka. Ni pixkat, arraro beho, ez dakite esan nion, baina nola esaten diazu hanka apurtzeko, ez da? Eta kontatu zidan, beraiek ingelesez, espainolez esaten da mucha mierda, adibidez ez, euskaraz ere esaten dugu kakapilloa. Ingelesek break a leg, hanka apurtu, rompete la pierna, esaten diote elkarri, sorte ona opatzeko, ez da? Orduan ematen du, funtzionatu zuela bere esaldi horrek,
eta zorionez sari hau irabazi dudala. Eta, bueno, novelaz ez dizuet, bueno, ez nion galdetu, Scarletti zer moduz zirkoarekin, ez da? Berriro hasi zirelako, beraien kabuz, zirko aurrera ateratzen, eta egia esan ez nion galdetu zer moduz. Uste dut garrantzitsuena hori dela, ez da? Bidea hasi dutela. Behar bada ondo joango zaie edo gaizki joango zaie. Baina haiek urratza eman dute eta aurrera egitea erabaki dute, eta hori da garrantzitsuena. Eta hori da dena, ez dizuet ezer kontatu novelari buruz. Hay la frase que más, y con esto de verdad que acabo, la frase que más tememos, bueno, quienes escribimos o quienes hacen cualquier tipo de obra es cuando te preguntan, bueno, ¿y de qué va? Y claro, tienes que responder en un minuto, ¿no? Hay una esto muy graciosa que se utiliza muchas veces que dice, no, tú imagínate que coincides, que estás en Hollywood y coincides en el ascensor de repente con el productor más famoso y más rico de Hollywood y tienes que explicarle en un minuto, entre que llega a su piso, de qué va tu historia para que te la produzca y sea una película de éxito, ¿no? Solo tienes un minuto. Egia esan ni ez naiz kapaz minutu batean laburbiltzeko. Bai, bukatu behar da, la bez? Ez que argi zegoen. Ni ez naiz kapaz laburbiltzeko, baina, bueno, adi egon baldin bazarete, novelan agertzen dira Labrit, Telmo, Mattin, Gabriela, Aiert eta Scarlett, beraz, badakizu ezertaz den. Eskerrik asko, benetan. Zorionak, Mikel. Arane, Julen, Ascensión eta Mikel zorionak. Gau honetan zurekin egotea ohore bat izan da. Me gustaría pediros que subáis a los 4 con los diplomas los chiquis y con los trofeos los ganadores del relato y que saquemos una foto los 4, por favor. Saquéis. Bai da, bai. Ramirorekin. Dituzue markak lurrean. Bi alde batean eta beste bi bestian. Hori da. Falta dira bi. Non sartu dira. Te disfrazas de mí, jugamos a ser humanos. Marka horretan. En esta habitación gris. Vamos a andar ahí. Muerdo el agua por ti. Te deslizas por mí. Jugamos a ser dos gatos que no se... Julen, vuelta más. Zorionak a los 4. Zorionak, bai, podéis volver a vuestro sitio. Y ahora recordar, abriremos la convocatoria de 2021. Hurrengo urteko deialdiak aurten egindako 3 deialdien antzekoak izango dira. Se publicarán las bases para la 4ª edición de estos premios literarios el próximo mes de octubre. El plazo del Chiqui Bascardo será hasta el mes de abril para la primera fase, que se celebrará en los propios colegios. Y posteriormente, en junio, será la final, si el bichito lo permite. Y los trabajos para el concurso Ramiro Pinilla de novela corta podréis presentarlos cuando las bases sean publicadas y hasta el mes de febrero del año que viene. Mesedez, parte hartzera anima zaitezte. Ikastetxeak batez ere. Zeren aurten pixkat eskaz egon gara. Literaturaz gehiago gozatzera anima zaitezte eta baita ere euskaraz idaztera eta irakurtzera. Casi. ¿Qué? Irune, se preguntarán que por qué no estoy cojo, ¿no? Porque hemos venido después de que pasara lo que pasó. Mira, lo importante, Souto, es que hoy todos los que están aquí saben quién es el gran Souto Menaya, el que metió el gol del triunfo contra el Real Madrid. Y si queréis saber más, pues os leéis la novela. Sí, pero al año siguiente me lesionaron y me quedé cojo para toda la vida. Y yo ando así, no te digo. Bueno, tú tienes reuma. Antes de irnos, amantes, quiero daros las gracias por habernos invitado a estos aldeanos de Andramari. Y sin saber quién era, ahora ya sabéis, soy la ama de Souto Menaya, el futbolista del Atleti. Bueno, lo que pasó, pasó. Lo que importa es que hay una copa en la estantería del Atleti gracias a mi golazo. En las estanterías del San Mamés que Ramiro imaginó. No, en las estanterías de San Mamés del Atleti. Porque somos personajes. Oye, y felices de ello. Porque aquí en la tierra tenéis montado un naste borraste.
En los libros está más tranquila. Hombre, como que vivimos siempre lo mismo. Y agur. Socorro, que no he acabado. Tengo más cosas que deciros. Aquí pone. Ezin dut ekitaldi hau agurtzea sari hauek ahalbidetu duen epaimahaiaren lana ahalegin eta maitasuna eskertu barik, eta txalo bero bat eskatu barik. Muchas gracias a nuestro jurado, Txani Rodríguez, Juan Cruz Igueravide y Arantza Urreta Bizkaia. Txalo bero bat eta eskerrak beraientzat. Este año no podemos hacer nuestra clásica foto de familia en este escenario por los protocolos de seguridad, pero vamos a hacerlo en otro formato. Así que vamos a pedir a Maya, nuestra fotógrafa, que se ponga aquí y nosotros, como también queremos salir, pues nos vamos a poner nuestras mascarillas de Ramiro Pinilla para poder sacarnos una foto con vosotros. A ver, Rama. Erdirago. Amaya nos manda. Hemen? Aquí viene Amaya. Eskerrik asko. A ver, Ama. Cumplida la misión. Hola. Y a pesar de las circunstancias tan complicadas que estamos viviendo, por favor, no dejéis de imaginar, no dejéis de leer, no dejéis de escribir, no dejéis de ir al teatro, no dejéis de disfrutar de la cultura en cualquier formato. Y palabras de Ramiro. Que no me venga nadie diciendo que no tiene tiempo para escribir. Que no me venga nadie diciendo que no tiene tiempo para escribir, ¿eh? Que no me venga nadie diciendo que no tiene tiempo para escribir. Es mentira. ¡Qué zurrada! ¡Es mentira! Así como hay tiempo para respirar, hay tiempo para escribir.